Muy buenos días tengan todos nuestros amados amigos y hermanos. Este es su amigo y hermano Osvaldo, con el único propósito, ¿verdad?, de que podamos discutir una porción de la Biblia para el beneficio de todos, porque a todos nos es necesario, a todos nos beneficia. Pero venía pensando también que he podido percibir cierta tranquilidad en el pueblo. Ya no hay aquella tensión que había al principio, en donde la gente estaba con unas ansias terribles y una desesperación. Como que ya todo ha ido acomodándose, ¿verdad? Y es propio, pues, porque el tiempo pasa y estamos compelidos por nuestra seguridad a vivir de esta manera, en lo que las cosas mejoran. No somos nosotros nada más, es el mundo entero el que está bajo esta situación. Pero ya las mascarillas y ya las medidas de seguridad son normales para nosotros, por el bien de nuestra familia y por el bien de nuestro prójimo. Poco a poco, ¿verdad?, veremos que de un momento a otro comenzamos a vivir, porque esto va a ser por largo tiempo, en esta situación. Y cuando abramos los ojos, ya ha pasado. Dice el texto que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y la palabra del Señor es fiel y exacta, esa no se equivoca. Todo aquel que confía en Jehová prevalece. Eso es promesa de Dios. El que no crea eso tiene un problema serio y vive en otro mundo o tiene otros dioses. El que confía en Jehová prevalece para siempre. Eso es promesa de Dios. Y confiar en Jehová es reconocer su grandeza, reconocer que Él es el que puede, reconocer que Él es el que abre los mares, el que da vida, el que resucita, el que hace ver a los ciegos, el que hace caminar los cojos, ¿ves?, y el que resucita a los muertos, el que nos dio vida estando nosotros muertos. Por eso es que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y el monte de Sión es donde estaba la gloria de Jehová. Es importante que tengamos eso presente, que lo tengamos bien presente, porque la tribulación viene siempre. Y si no estamos preparados, si nuestra casa está sobre la arena, se va. Pero si nuestra casa está sobre la roca, bien edificada, no hay tormenta, no hay temblor, no hay nada que pueda contra ella. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús?, dice el apóstol. Si ustedes se dan cuenta, eso inspira confianza, porque nosotros somos criaturas y necesitamos el consejo de Dios. Por eso es que yo siempre digo que cuando nos reunimos es para alentarnos espiritualmente, para que la palabra del Señor nos llegue al alma, nos llegue al corazón y podamos sentir que Dios está de nuestra parte. Porque siendo seres corrompidos, si no se machaca todos los días, nos olvidamos. Tendemos a inclinar nuestra mirada a las cosas materiales. Y eso es normal de nuestra naturaleza. En Jesús no había esa situación. En Jesús todo era perfecto, porque Él hacía siempre la voluntad de su Padre. Pero gloria a Dios porque lo hizo. Lo hacía y lo hizo, porque gracias a eso yo heredé la vida eterna. Y tú también la heredas si dices sí a Jesús. Gracias a eso, tu alma se llena de alegría cuando escuchas que Dios le tocaste a la puerta al Señor y el Señor te abrió. Y todo aquel que toca la puerta, el Señor le abre. Gracias a que la palabra de Dios es viva y eficaz.
y penetra en lo más íntimo de nuestro ser. Y entonces, hablando de eso, hay un texto que dice: si la trompeta no diere sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso está en 1 Corintios. Que la trompeta pues se utiliza para, ¿verdad?, muchas cosas, pero una de ellas es para anunciar la batalla. En la milicia se utiliza esos fines. El Señor, cuando Jehová dio la orden de venir a buscar la iglesia, sus ángeles anunciarán ese glorioso momento cuando aparezcan en las nubes, el cielo se abra y los ángeles toquen esas majestuosas trompetas. Eso debe ser algo extraordinario. Eso debe ser algo que haga correr a los que no están en Cristo, y a los que están en Cristo los haga brincar como corderos, porque llegó el Salvador. Llegó el esposo al que las vírgenes esperaban. Llegó el novio. Llegó Cristo mi Salvador. ¿Ves? Y entonces eso debe ser algo extraordinario, porque ese sonido de trompeta debe ser para avisar, para que los muertos en Cristo resuciten primero y los que están vivos sean transformados conjuntamente con ellos. Y entonces comienza lo que Dios prometió que logró en Cristo en nosotros. Porque todo lo que Dios logró en Cristo, que es la vida eterna, que es la perfección, que es el nuevo hombre, será una realidad en nosotros. Dígame si eso no es alentador. Dígame si eso no le llena de esperanza, de aferrarse más a los pies de Jesús, para que nada ni nadie lo separe del amor de Dios que es en Jesús, que es en Cristo Jesús. Pues claro que sí, porque es que estamos hablando de que la trompeta anunciará la llegada de nuestro Señor Jesucristo, al cual yo espero, y espero que tú también lo esperes. No dejes que nadie quite ese afán, quite esa ilusión, quite ese deseo de partir con Cristo, de estar con Cristo, porque es que ese debe ser el deseo de todos aquellos que hemos venido a los pies de Jesús. Entonces, la trompeta está dando sonido cierto hace tiempo está dando sonido cierto de que Jesús está a la puerta, de que Jesús viene a buscar su iglesia cuando el Padre le notifique. Y entonces no deberíamos menospreciar el sonido cierto que está dando la trompeta. Para mí es glorioso. Debe serlo para todos aquellos que esperan en Cristo Jesús. Pero entonces, cuando el sonido no es incierto, nadie se prepara. Y cuando suene la trompeta, aquellos que están desinformados, aquellos que no saben la hora o que no saben que la trompeta está dando sonido cierto, pues sufrirán la decepción. A aquellos les pasará como pasó el día de Noé con el arca. A aquellos les va a pasar como las 5 vírgenes fatuas que no tenían aceite en la lámpara. Y así sucesivamente, aquellos que no estén preparados, porque la trompeta está dando sonido cierto hace tiempo de que Jesús está a la puerta. Pues es nuestro deber prepararnos, es nuestro deber escuchar la voz de Dios, es nuestro deber buscar el camino angosto que nos lleva a la puerta de Jesús. Y a la luz de eso, yo quiero que vayamos a 1 Corintios 15, porque ahí hay 2 versículos que quiero evaluar. 1 Corintios 15, ¿verdad? 15, 20 y 24. Ahí Pablo está, en 1 Corintios 15, Pablo está amonestando a los corintios por un desorden que tienen en la iglesia por causa de los dones mal interpretados. Pero no vamos a entrar en ese análisis ahora, sino vamos a aprovechar 2 versículos que son importantes para lo que quiero decir en esta mañana. Dice el 15:24,
Pero si todos profetizan, hablando de profetizar, de anunciar las buenas nuevas, profetizar, la profecía de Dios está aquí en blanco y negro. Ya los santos hombres de Dios profetizaron todo y está aquí en la Escritura. Ahora nosotros anunciamos esa profecía, ¿verdad? Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Es decir, cuando la trompeta está dando el buen sonido, cuando estamos anunciando el buen evangelio, la buena palabra de Dios correctamente, y entra alguien a la iglesia o en donde estemos reunidos, por todos es convencido. Por todos es convencido, está diciendo, entiende lo que ustedes están diciendo. Por todos es juzgado. ¿Cómo es juzgado? Pues cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos anunciando juicio. ¿Por qué? Porque si usted acepta, ha pasado de muerte a vida. Y si no acepta, es condenado. ¿Ves? Usted mismo toma la decisión, pero nosotros cuando anunciamos el evangelio de Cristo, anunciamos juicio. Y el juicio es el perdón de los pecados. Si lo aceptas, pasas de muerte a vida, pasas de condenación a vida. Pero si no lo aceptas, tú mismo has sido condenado, tú mismo te condenas. Y de esa manera es que dice el apóstol, por todo es juzgado. Y lo oculto del corazón, miren esto, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué es lo oculto del corazón del hombre? Pues los pecados, lo pecador que somos. Y entonces, ¿qué es lo que se hace manifiesto cuando yo escucho el evangelio? ¿Cuán pecador soy? ¿Cuán inmerecedor de la justicia de Dios soy? Pero entonces, Dios no me va a negar. Cuando lo oculto de mi corazón se hace manifiesto y yo me arrodillo a los pies de Jesús, recibo el perdón de los pecados. Y en eso consiste la gloriosa noticia de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha lavado con su preciosa sangre. El perdón nos ha dado el perdón de los pecados. Y entonces, cuando lo oculto de mi corazón sale, yo me arrodillo y recibo el perdón de Cristo. Y así postrándome a los pies, adoro a Dios, declarando verdaderamente que Dios está en medio de nuestro. Refiriéndose aquí a los corintios. Pero yo lo que quiero es que veamos cómo es que una vez usted predica el evangelio, con el sonido de la trompeta, lo oculto del corazón de los hombres, cuando usted lo hace coherentemente, queda manifiesto. Y es que cuando nosotros predicamos el evangelio, aquellos que escuchan la palabra, usted sabe que la palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Pues te desnuda, te hace ver lo que tú eres, un pecador. Entonces a la misma vez te dice, ¿dónde está tu solución? Tu absolución, o dónde está tu condenación. Y tu condenación está en negar la palabra, en rechazarla. Y tu absolución está en aceptarla. Cuando lo oculto de tu corazón se manifiesta, entonces tú vas a los pies de Jesús porque no tienes otra. Yo fui a los pies de Jesús y Él llevó mi culpa. Por eso es que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Mi carga es liviana, dice Él. Claro, si Él llevó la pesada, que es la mía, Él la hizo suya. Ahora yo llevarla de Él es bien fácil, porque Él llevó lo más malo. Ya Él me libró de lo más malo. Ahora creer en Jesús, aceptar los bienes que Jesús me ha dado, me hace pasar de muerte a vida. ¿Eh? Y eso me llena de regocijo, eso me llena de satisfacción, eso me hace sentir que la trompeta ha dado sonido cierto y yo me he preparado para la batalla. Por eso es que la gloria de Dios se ha manifestado en Cristo, para que todos aquellos que estemos cansados y cargados, podamos ir donde Él. Y entonces, de la manera sencilla en que Él lo hace, abriendo sus brazos y recibiéndonos, nos hace descansar. Así de sencillo es. Así de sencillo. Quiero que vayamos un momentito
a Lucas 19 y vean lo que les estoy hablando de cuando lo oculto del corazón se hace manifiesto. Y miren qué cosa más extraordinaria. Es la historia de Jesús y Zaqueo. Ustedes saben que Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre pequeño, pero muy rico, y decide conocer a Jesús, como deberías hacerlo tú, como lo hice yo, y como te exhorto, que invites a todo el mundo a conocer a Jesús a través de su palabra. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Zaqueo tenía el problema de que era pequeño y no pudo tener contacto con Jesús debido a la multitud. Entonces se trepó en un palo, en un árbol que había allí. Pero Jesús lo sabe y lo vio y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Gloria a Dios, porque Jesús posó en mi casa el día que yo le abrí mi corazón. Jesús posa en tu casa el día que tú le abriste tu corazón. Invita a otros para que pose también en su casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Aleluya. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero es que a eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué sucedió aquí? De acuerdo a lo que leímos. Pues lo manifiesto del corazón de Zaqueo, lo oculto del corazón de Zaqueo se puso de manifiesto. Zaqueo entendió que era un pecador y que había hecho las cosas mal y que estaba haciéndolas mal. Pero cuando se enfrentó a Jesús, que comprendió el perdón de los pecados, que comprendió la misericordia de Dios, pues entonces él hizo misericordia con los demás. Con los que había hecho injusticia, ahora hizo justicia. ¿Por qué? Porque lo oculto del corazón de Zaqueo se puso manifiesto cuando estuvo de frente a Jesús. La gloria sea para Dios, porque Jesús tiene esa capacidad de desenmascararnos, de descubrir nuestro pecado, de descubrir cuán viles somos, pero a la misma vez tiene la virtud, tiene la misericordia de decirnos: yo he llevado tu carga, yo he pagado por tus pecados. No estás solo, no estás desamparado. Y así fue que Zaqueo vino a los pies de Jesús, y así fue que Zaqueo, de injusto, se convirtió en un hombre relativamente justo. A diferencia del joven rico, ¿se acuerdan que el joven rico, Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres? Y el joven rico viró, no hizo caso y se fue. ¿Qué sucedió ahí? Lo oculto del corazón, que era su egoísmo, que era su pecado, prefirió las tinieblas, prefirió negarlo y siguió su camino. Ahí la trompeta le dio sonido cierto, pero él lo negó. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia entre Zaqueo y el joven rico es que Zaqueo fue humilde, reconoció cuán pecador es, y Jesús lo cubrió con su justicia, como me cubrió a mí y como usted cubre a ti. Como cubrió a la mujer que tenía el flujo, como cubrió la mujer que derramó el perfume sobre sus pies, como cubrió al ladrón que estaba a su derecha. Mire, a todos y cada uno la justicia de Dios los cubre. A cualquiera la justicia de Dios los cubre cuando lo manifiesto del corazón, lo oculto del corazón se hace manifiesto, y entonces vamos a los pies de Jesús. Pero si entonces preferimos las tinieblas a la luz, entonces somos condenados, porque permanecemos en condenación. ¿Ves? No hemos pasado de muerte a vida, permanecemos en condenación. Y esto es negar el amor de Dios, negar la misericordia. Hagamos como Zaqueo,
que no tuvo limitaciones, interfirió con todo aquello que se oponía. Y él vio a Jesús y Jesús sabía que él estaba ahí. Jesús pudo haber pasado desapercibido, estaba muy ocupado, pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a traernos perdón, vino a traernos misericordia. No hagamos lo contrario de Zaqueo. No pongamos tropiezos en vez de quitarlos. ¿Ves? Eso de que más tarde, eso de que ahora no tengo tiempo, eso de que estoy muy ocupado, eso de que, eso yo lo sé, eso de que, yo puedo hacerlo. Eso son excusas vanas. Eso es negar la verdad de Dios. Eso es ocultar todo lo que hay en tu corazón, que es la maldad. Por eso no vienes a la luz, para que tus obras no sean descubiertas. ¿Te das cuenta? Eso que dice Jesús, no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Es como si dijera que lo oculto del corazón se queda oculto. ¿Por qué? Porque no quieres que seas descubierto. Bendito sea el nombre de Dios. Hagamos como Zaqueo. No permitamos que nada se interponga entre nuestro propósito de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de conocer nuestro Salvador. Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que están atribulados, y que levante su ánimo para que ellos puedan ver la gloria de Dios en Cristo, para que ellos puedan sentirse felices porque tú has llevado su carga, porque tú has llevado el peso de verdad que ellos tenían, tú lo has llevado. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, recuerden también que de gratis pueden escribir en el canal, pueden hacer sus sugerencias, como pueden hacer sus peticiones, y respetuosamente nosotros las consideraremos. No permitamos que los tropiezos nos impidan ver a Jesús. No permitamos que el sonido que está dando la trompeta nos haga ignorar el significado de él, y es que Jesús está a la puerta. Aprovechemos todo cuanto sea posible para educarnos en el conocimiento de Dios, para que lo oculto de nuestro corazón salga y la justicia de Dios nos cubra, nos limpie de todo pecado. Porque así, si hacemos esto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es alguno, es de todo pecado. Porque para eso Cristo vino, para redimir, para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.